Qué maravilloso saber que no estamos solos. Él dijo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Bienvenidos a este último mensaje de este 2024. Ya estamos a un par de días, ¿verdad?, de terminar este maravilloso año y preparándonos para el 2025. Pero quiero dejar en su corazón un mensaje de un personaje realmente extraordinario en el Antiguo Testamento. Y su historia la vemos en el primer libro de los Reyes, el capítulo 17, en los versículos del 1 en adelante. Y déjenme decirles que Elías es uno de los personajes, yo diría, más extraordinarios de todos los profetas de la Biblia. Podemos sacar muchas enseñanzas, particularmente él es muy didáctico, además fue un hombre muy extrovertido y hizo cosas verdaderamente raras, ¿verdad? Algunas parecerían casi como chistosas o graciosas, pero en realidad era un profeta, un hombre de Dios que él usó poderosamente. Y especialmente el día de hoy me encantaría hablar acerca de 3 incidencias que él tuvo donde de repente había escasez. Y estoy mencionando este mensaje porque debemos confiar en que el 2025 va a ser un año donde la provisión de Dios no va a faltar. Porque él ha dicho, no te voy a dejar, voy a proveer para tus necesidades. Ve las aves del campo, ve los lirios del campo y yo los mantengo y yo los sostengo. Mucho más haré contigo. Así que al empezar casi este 2025, me encantaría que pudieras hacer tuyas estas maravillosas historias y también que pudieras descansar en las promesas fieles del Señor. Déjame empezar con esta frase. ¿No sabes que Dios es todo lo que necesitas? Hasta que Dios es todo lo que tienes. Y lo vuelvo a repetir, no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes. Y yo quisiera que pensáramos por un momento que seguramente este 2024 tuvo algunos tiempos de escasez y a menudo batallamos con esto, sobre todo como hijos de Dios, porque bueno, el Señor ha prometido trabajo, ha prometido provisión, ha proveído alimento, prometido todo lo que nosotros necesitamos a lo largo de nuestra vida, pero de vez en cuando Dios permite, y voy a usar esta frase, Dios permite en tu vida escasez, carencia y ausencia de algo. Y tú y yo tenemos que estar preparados por si el 2025 de repente pasamos por un tiempo o alguna circunstancia donde te falta algo, sea lo que sea, vamos a ver de qué se trata esto, saber que Dios va a utilizar esto para tu propio crecimiento. Y yo te preguntaría en este último domingo del año, ¿qué te hace falta? A ver, ¿qué te hace falta? Me encantaría que pudieras pensar, y también los que nos están viendo en alguna plataforma, poder pensar, ¿qué te hace falta? A ver, voy a darte algunas opciones. Quizá algunos de ustedes necesitan creatividad, algunos necesitan más energía, algunos necesitan dinero, algunos necesitan apoyo emocional, algunos necesitan casarse, algunos una oportunidad laboral, un trabajo, lo que sea. Ahora, todas estas cosas suceden en tu vida cuando hay una escasez por algún tipo de razón. Por eso hoy vamos a ver lo que yo llamo qué hacer cuando se agotan los recursos. ¿Qué hacer cuando algo falta en tu vida? Y lo vamos a ver a la luz de este extraordinario personaje llamado Elías, donde estoy seguro que sus vidas van a ser tocadas por el Señor. 3 incidencias en la vida de un hombre llamado Elías. Rápidamente, para quienes no conozcan mucho la historia del Antiguo Testamento, quisiera hacer una semblanza rapidísima acerca de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La primera cosa que quiero decirte es que Elías y el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, nos enseñan lecciones acerca de cómo Dios quiere hacer milagros cuando hay cosas que no se están proveyendo a lo largo de tu vida. Te cuento un poco la historia. Hubo 3 reyes en Israel que mantuvieron a Israel unido. Digamos, Saúl, David y Salomón. Posteriormente Israel se dividió en 2 reinos, los reinos del norte y también el reino del sur. Y por los siguientes 60 años, el reino del norte sufrió a causa de terribles líderes detestables. 19 reyes en el norte, 19 reyes en el sur. Y bueno, si acaso
5 del sur se medio salvan, pero todos los demás eran una calamidad. Luego, mientras todo esto se está desmoronando, el gobierno está en bancarrota, el país está en recesión, la Biblia nos dice que en el peor momento de la historia reinaban los peores reyes. En este caso, el peor rey, que era Acab, y su esposa Jezabel. Y la razón por la que estaban tan mal es que se habían olvidado completamente de Dios. Y ahora, obviamente, hay una circunstancia presente que Dios aparece y manda al profeta Elías en medio de este terrible caos, donde habían ya establecido a Baal como la religión oficial de Israel, la nación judía. Así que Dios manda a Elías como un portavoz, y él tendría que verse enfrentado a esta gran fuerza política, religiosa, y suceden algunas cosas verdaderamente maravillosas. Cuando él llega y da un mensaje diciendo: se va a acabar el agua y no va a llover por 3 años y medio. Bueno, Acab y Jezabel estaban furiosos y lo que le sigue, y querían acabar con el profeta a como dé lugar. Vean lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, Elías, el de Tishe de Galad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Tiempos de escasez. ¿Qué hacer cuando te falta algo? Así que vamos a ver estas 3 incidencias y vamos a ver cómo Dios usa la sequía para trabajar no solamente con los reyes, no solamente con el pueblo, sino de manera muy especial con el profeta. Vayamos a ver el primero de ellos. Es Kerit, el arroyo de la oscuridad. Kerit, el arroyo de la obscuridad. Vamos a ir a la Biblia, vamos a tener sus Biblias abiertas en primer libro de Reyes, capítulo 17. Ahí viene toda la historia. Vamos a poner algunos textos aquí en la pantalla para que todos podamos disfrutar de la enseñanza de la palabra del Señor. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo, y acampó junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y bebían del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. La primera parte de fe para este tiempo de escasez, especialmente para el profeta Elías, fue el arroyo de Kerit. Ahora, ¿qué es un arroyo? Un arroyo es un carril natural. Es estrecho y es largo. Ahora, yo no sé si te gustaría vivir toda tu vida junto a un arroyo. Yo creo que no lo harías. Ahora, el arroyo es oscuro, es estrecho, hace frío y es solitario. El problema es que Elías era un profeta muy extrovertido, y de repente le dice Dios: no, quiero que tomes un retiro y quiero que te vayas a Kerit. Y vas a tomar un retiro espiritual, porque te voy a alejar absolutamente de todas las personas. De hecho, la palabra Kerit en hebreo significa alejado. Así que en ese tiempo Elías estuvo alejado de todo, de sus amigos, de la interacción social, de lo que estaba pasando en el mundo, alejado de las luces del escenario ministerial, de la atención. Literalmente estaba solo. Y déjame decirte algo, querido. Cuando Dios va a empezar algo grande, como en el caso de Elías, Dios le dijo: necesitas pasar un tiempo a solas conmigo. Necesito corregir tu enfoque, necesitas enfocarte en mí, necesitas desarrollar tu vida interior, necesitas un tiempo a solas conmigo, necesito tu completa atención, así que te voy a llevar a un arroyo. Y durante el tiempo en que él está en el arroyo, algunos de ustedes al igual, ¿verdad? Él empieza a recibir provisión extraordinaria de parte de Dios, ¿verdad? Durante un año, vamos a decir, comió las mejores sobras que había disponible para una persona. Pudo haber estado ahí comiendo, no sé, un cadáver de un ave que a lo mejor recogió en algún lugar algo de carne, ¿verdad? No exactamente son vacaciones en Cancún lo que tuvo, pero está en ese lugar, y su único apoyo en Kerit es Dios. Queridos, todos hemos pasado tarde o temprano por circunstancias donde Dios nos lleva a nuestros Kerit. Y de repente no hay apoyos externos, no hay personas a nuestro alrededor, y dice Dios: no, es un asunto entre tú y yo.
Vamos a platicar tú y yo. Necesito perfeccionar tu vida espiritual. Necesito que crezcas en tu vida interior. Así que yo estoy al cargo de todo y hay una intención en quitarte todas estas cosas. Recuerda, no sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes. Ahora, en el versículo 7 pasa algo raro. Dice el texto bíblico: algún tiempo después se secó el arroyo. Y este es un concepto muy importante y es un principio, porque vas a darte cuenta, y yo creo que ya te diste cuenta a lo largo de tu vida, que ha habido arroyos que se han secado, trabajos que ya no están, negocios que tuviste que ya no están, alguna inversión que fue pero ya no existe hoy en día, una relación que era muy saludable y hoy se está acercando. Es decir, los arroyos secos nos acompañan más tiempo del que nosotros hubiéramos imaginado. Pero de repente así pasa, y quizá ahora mismo tienes que entender que de repente se seca el arroyo por alguna razón particular, y tú tienes que saber exactamente qué debes de hacer cuando un arroyo está seco. Es decir, no tienes dinero, tu amigo no está, el apoyo no está, la energía se desvaneció, tu salud no está, algunas cosas se han agotado realmente en tu vida, y de repente todo lo bueno se va. Hay tres razones, rápidamente tomen nota en sus bosquejos, tres razones por las que Dios permite que los arroyos se sequen. Razón número 1, para que no dependa del arroyo, sino de Dios. Anótalo bien, para que no dependa del arroyo, sino de Dios. Y esa es una gran verdad. Elías tuvo ese arroyo por un año. Hubiera sido muy fácil para Elías olvidar a Dios, concentrarse en los pájaros, concentrarse en el arroyo, porque era su suministro de necesidades. Como hoy en día, todos los que estamos aquí tenemos un arroyo y de repente pensamos que es el arroyo quien nos suple, pero no Dios. Y entonces dijo Dios: no, tienes que aprender que te voy a quitar esto porque tú estás confiando demasiado en que tu empresa, en que tu negocio, en que el trabajo que tienes, en que la posición que tienes. Y de repente dice Dios: mira, tienes que entender que soy yo quien está detrás de todo esto. Yo soy tu proveedor. Yo nunca te voy a dejar y voy a estar supliendo tus necesidades. No quiero que dependas de un pájaro todos los días de tu vida, ¿verdad? No quiero que dependas del arroyo. Y algunos de ustedes, no, esa ave ya se ha ido. Y así que Dios dice: si estás confiando en ese arroyo y no en mí, fácil, voy a secar el arroyo. Nuestra naturaleza humana es la que nos hace confiar en el arroyo y en los pájaros. Ahora mi pregunta es: ¿cuáles son los pájaros y cuál es el arroyo de los que ahora estás recibiendo tu suministro? Yo doy gracias a Dios por los arroyos y por los pájaros que alimentan nuestra vida, es decir, nuestros trabajos, nuestras maneras de ganarnos la vida. Esto está muy bien, pero aquí hay una gran enseñanza para este último domingo del año. Ten mucho cuidado de que no hagas de eso la razón de tu vida, porque Dios no tiene ningún empacho en decir: el arroyo se seca y los pájaros se van, querido. Hay una segunda razón por las cuales los arroyos se secan. Número 2, para llevarme a un lugar mejor. Para llevarme a un lugar mejor. Ahora, Dios no tenía la intención de que su profeta se la pasara el resto de su vida en el arroyo, ¿verdad? Simplemente se trataba de un retiro temporal. Esto que te estoy dando es nada más por un tiempo. Él estaba protegiendo a Elías porque había personas que habían puesto precio a su cabeza. Entonces tú tranquilo, yo me encargo de tus enemigos, ¿verdad? Acab, Jezabel, dos políticos siniestros, terribles, ¿verdad? Y entonces yo te voy a proteger, pero no va a estar aquí toda la vida, piénsalo. Él está comiendo restos de comida y agua potable de un arroyo y estaba en un espacio muy pequeño, muy estrecho. Ahora, mientras el arroyo estuviera burbujeante y las aves trajeran comida, Elías no se iba a mover. Y esto es importante que tú y yo lo entendamos, porque hay ciertas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero como tenemos la provisión y tenemos la seguridad, la confianza, zona de confort, no nos vamos a mover. Ahora pensemos por un momento en este 2024 o a lo largo de nuestra vida, que seguramente Dios nos ha movido porque pensábamos que era el arroyo lo que nos iba a mantener todo el tiempo ahí. Y de repente dice Dios: quiero que te muevas. No quiero que permanezcas en el mismo lugar. Y esto es lo que pasa. ¿Sabes que no cambiamos cuando vemos la luz? Cambiamos cuando sentimos el calor.
Cambiamos cuando las cosas están perdiendo, es decir, sí necesito consejería, claro, porque tu matrimonio se está yendo por un balde, ¿verdad? No, ahora sí necesito que alguien me ayude porque tus hijos están en un periodo de rebeldía. Es como funciona, querido. Cada vez que los arroyos se secan, Dios quiere trabajar contigo y te quiere mover. Y muchas veces pensamos, el arroyo se secó, perdí mi trabajo, podría ser lo mejor que te pasara. Porque cuántas veces pensando que algo estaba mal, Dios lo usó para bien. Y entonces hoy decimos, qué bueno que perdí eso, porque si no, nunca me hubiera movido. Qué bueno que Dios me quitó esto, porque seguro yo me habría perdido. Por las amistades, por las circunstancias, por mi seguridad en que las cosas que yo tengo eran más que suficientes. A veces Dios apaga el suministro de agua, el suministro en el que depositas tu confianza, porque Él está diciendo, quiero que vayas a un lugar nuevo y te concentres en algo nuevo. La tercera causa por las cuales los arroyos se secan es para demostrarme que Él nunca me ha olvidado. ¿Qué significa esto? Mira, es muy simple. Dios pudo haber puesto agua en el arroyo hasta la muerte de Elías, pájaros que lo ayudaran, y oye, pasaron 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y ahí estás en el arroyo. Y de repente dice Dios, ay, chaparrito, Elías, ¿dónde? Ya me olvidé de él en realidad. No, querido, cada vez que hay cambios en tu vida, es Dios demostrándote que nunca te ha olvidado. Él pudo haber dejado a Elías todo el tiempo, sin embargo, no lo hizo. Así que cuando las cosas van mal en tu vida, muchas veces pensamos que Dios se olvidó. No, significa que Dios está prestándote atención porque quiere que vayas a un lugar nuevo. Así que hay 3 aprendizajes en el arroyo del Querit. Número 1, Dios no quiere que dependas del arroyo sino de Él. Número 2, Dios quiere que te muevas. Y número 3, Dios te ama tanto y jamás te ha olvidado. Vamos a una segunda incidencia, un segundo lugar. Se llama Viaje al Norte, el camino de la inseguridad. Este segundo escenario en la vida de Elías es realmente extraordinario. Dicen los versículos 8 y 9 de la siguiente manera, primer libro de Reyes 17. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Esta segunda parte implica un viaje peligroso. Yo le llamo momento de inseguridad. Sarepta de Sidón. Y ve a una viuda que en ese lugar le he ordenado darte de comer. Me encanta la vida de Elías porque fue un profeta que aunque tuvo sus propias crisis y sus propias depresiones y sus propias preguntas, finalmente fue un profeta obediente. Así que fue a Sarepta y ahí Dios había preparado una viuda. Entonces, a ver qué está pasando aquí. Primeramente estás en un lugar ahí por un año, luego empiezas a emprender el viaje, ¿verdad? ¿Y a dónde vas a ser enviado? Eso no le da mucha confianza porque no le da razones. Es más, déjeme decirles un dato interesante. En la parte inferior de Israel por el Mar Rojo, en el norte estaba Querit, ese arroyo donde estaba Elías. Sarepta está en la parte superior, así que ni siquiera está en Israel, en donde hoy en día está el Líbano. Un pequeño pueblo de la costa mediterránea, ni siquiera una ciudad judía, es una ciudad pagana. Para que Elías fuera de Querit a Sarepta, tenía que pasar por un terreno peligroso. Había muchos problemas con este viaje, ¿no? Había 160 kilómetros, va a llevarlo por un lugar donde están letreros por todos lados y fotografías que dice, se busca vivo o muerto, se busca vivo o muerto. Y yo digo, de veras el Señor tiene sentido del humor porque lo manda exactamente por donde están buscando a este fugitivo profeta. ¿Te has sentido alguna vez así? Hay muchos problemas en el viaje, ¿verdad? Va a llevarle días caminar. Recuerda que lo andan buscando. Iba a caminar en medio del centro de la adoración de Baal, donde todo el mundo lo quería matar, ¿verdad? Estaba en medio de una sequía, no había agua. Va a caminar durante días sin agua. ¿Te has sentido alguna vez así? De hecho, Sarepta da la casualidad que es la ciudad natal de ¿quién creen? De Jezabel. O sea, es cuando uno dice, ¿es en serio, Señor? O sea, ¿de verdad me vas a mandar a esa ciudad donde
es la ciudad donde nació Jezabel, que me quiere matar. Debes estar bromeando. Todos sus amigos están allí y voy a ser un blanco fácil. Sin embargo, al llegar a Sarepta, una viuda muy pobre va a cuidar de ti. ¿En serio? O sea, no me vas a mandar con algún terrateniente o alguien que me apoye como una viuda pobre, ¿verdad? Ella no podría defenderse o protegerse a sí misma, mucho menos darle de comer a Elías. Y de todas las personas, Dios dice: te voy a mandar a la ciudad natal de Jezabel, en donde hay una viuda pobre que va a cuidar de ti. Entonces, sales de Guatemala para entrar a Guatepeor. Yo diría, bueno, si quieres estaba yo en el arroyo, pues el arroyo se secó, querido. ¿Qué hacer cuando estás de viaje en tu vida y tienes miedo de morir? Hay tres cosas que tienes que reconocer en esta incidencia, en esta historia. Número uno, lo primero que debes reconocer y recordar es que el camino a un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. Si tú quieres lograr algo verdaderamente grande, te va a costar. Es decir, hay un precio detrás de todo gran logro en la vida. Es más, pensemos un momento en nuestra propia iglesia. Hemos pasado acá cerca de 53 años. De hecho, esta semana cumplimos 53 años como iglesia. Y bueno, alguien, no, pues un día estábamos ahí acostados y de repente todo esto ya estaba aquí. Claro que no. Hemos pagado un precio muy alto. Esfuerzo, ministerio, voluntariado, mucho sacrificio. O sea, hemos dado para ver el milagro de Dios aquí. El camino de Dios hacia un milagro siempre es a través de un territorio incómodo. ¿Por qué? Porque vas a pasar por todo tipo de personas, por todo tipo de circunstancias. Estás en un lugar a lo mejor financieramente difícil, emocionalmente, familiarmente difícil, ¿verdad? Estás lleno de nervios, de inseguridad, porque los milagros no ocurren cuando las cosas están cómodas. Los milagros ocurren cuando no estás nada cómodo. De eso se trata, querido. Elías no le dijo a Dios: oye, Señor, es un gran plan, pero solo hay tres cosas malas, y una de ellas es que me estás enviando a la dirección equivocada, exactamente al territorio de mis enemigos. Dirección equivocada. Segundo, me estás llevando a la dirección incorrecta, la ciudad natal de Jezabel. Y tercero, me estás proporcionando un apoyo y una seguridad inadecuada, porque es una viuda que no puede cuidarse ni de sí misma. No, Elías no dijo eso. Elías fue y obedeció. ¿Te está pidiendo Dios alguna cosa rara que hagas, que por lo menos para ti o para mí parece rara, y que Dios está probando tu fe para ver qué tan importante es para ti obedecerle? Hay una segunda cosa que tienes que recordar cuando pasas por el camino del norte. La fuente de un milagro siempre es inesperada. La fuente de un milagro siempre es inesperada. ¿Y por qué hacerlo de esta manera? Pues para que Dios reciba la gloria. Para que no digas, no, es que yo fui y entonces emprendí. No, es para que Dios reciba la gloria. Por ejemplo, quizá algunos acá están sin trabajo. Tienen una gran necesidad en su vida. Lo que estés tratando de hacer. Estás mirando a tu alrededor diciendo, tal vez Dios pueda hacer algo en esta manera. Y dice Dios, pero yo lo voy a hacer de una manera completamente diferente. Tal vez tú quieras manipular la obra de Dios, pero Dios tiene sus formas y sus maneras. Por ejemplo, cuando Dios dijo a Abraham, vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser padre de una gran nación. Abraham era viejo, 80, 90, finalmente no tenía ni un hijo, no tenía bebé, se supone que iba a ser padre de una gran nación. Entonces llega su esposa y le dice, ahí está Agar, y entonces tiene un hijo con Agar, se llama Ismael, y todo el panorama mundial cambia por esta decisión, porque quisieron ayudarle a Dios. La fuente de un milagro siempre es inesperada. Toma nota de este texto bíblico, Isaías 58. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así que, ¿qué hacer cuando estás en este camino? No te preocupes, no temas y no intentes entenderlo. No trates de formularte cosas, solamente ten fe, sigue avanzando. El Señor va a hacer su obra. Y número 3, tercera cosa que necesitas aprender en el Valle del Norte. El orden de un milagro siempre es mandamiento, promesa, riesgo. A ver, díganlo conmigo. Mandamiento, promesa, riesgo. Una vez más,
Mandamiento, promesa y riesgo. Espero que los que estén en casa digan mandamiento, promesa y riesgo. Siempre debes darte cuenta, cuando Dios hace un milagro en cualquier lugar, siempre presenta este formato. Ahora, aquí está el riesgo, ¿verdad? Primeramente está la promesa de parte, un mandamiento de parte de Dios, luego viene la promesa y luego viene un riesgo. Para llevarte a lo largo de la Biblia y darte ejemplos como Dios dio una orden, por ejemplo, a Noé, que construyera un arca. Dios dijo que iba a salvar a su familia. Noé tomó el riesgo y después, ¿sabes lo que sucede? Gedeón, David, muchos ejemplos pudiera darte, donde primeramente venía un mandamiento, después una promesa y después un riesgo. Siempre es como funciona. Y esto me lleva a la tercera incidencia que tuvo que vivir el profeta Elías y que tú y yo también tendremos que aprender a vivir. Sarepta, la refinería de la escasez. Sarepta, la refinería de la escasez. Quiero leer toda esta historia que aparece en los versículos 9 en adelante porque realmente es apasionante. Vamos a leer, tú puedes seguir con tu vista en tu Biblia o puedes escuchar también lo que yo estoy leyendo. Dice la palabra: ya le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Verso 13. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Es uno de los 365 de la Biblia. No tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor le había prometido que hiciera. ¿Puedes imaginar esto por medio de Elías? No sé, esto, perdón que se los diga, pero se me hace muy gracioso. Imagina que tienes una necesidad y vas a uno de los lugares más difíciles y complicados de México, ¿verdad? Y de repente vas a la persona más pobre y le dices: oye, ¿me puedes traer una taza de café, por favor? Pero yo no tengo nada, y por favor, un pancito con jamón jabugo, si se pudiera. O sea, es ridículo. O sea, yo leo esa historia y la verdad es que es una historia apasionante, pero particularmente digo, pero no hace sentido. Vaya, al punto al que voy es ese: no hace sentido. ¿Cómo es que Dios está usando la vida de una viuda para proveer también para ella y para proveer también para su siervo? ¿Por qué Elías haría eso? ¿Se acuerdan? Mandamiento, promesa y riesgo. No se les olvide: mandamiento, promesa y riesgo. Te voy a mandar a hacer esto y te prometo que si lo haces, todo va a salir bien. Yo me ocuparé de ti. Y Elías tomó el riesgo. Elías dijo: ¿es aquí donde me has enviado, Dios? Aquí con esta mujer que ni siquiera tiene comida para su propia familia, ¿verdad? Y luego alguno pensaría: yo creo que Elías pensaba que era más inteligente que Dios. Pero con ese recipiente y jarro voy a hacer cosas sobrenaturales. Y los llenaré de nuevo, y los llenaré de nuevo, y los llenaré de nuevo. Quédate con esta palabra para ti en el 2025. Con ese recipiente y con esa poca harina, la rellenaré de nuevo, lo proveeré, estaré supliendo tus necesidades. Tú confía en mí. Yo tengo en mi propia vida un historial de fidelidad de Dios hacia mí y hacia los míos. Y lo veo también en la vida de esta iglesia. Y esta es la gran enseñanza que te tienes que llevar el día de hoy. Porque Dios había dicho mandamiento, promesa y riesgo. Elías
lo manda Dios a que vaya y hable con Acab, ¿verdad? Y luego dijo, yo voy a cuidar de ti y voy a hacerlo a través de esta viuda. Y esto fue exactamente lo que hizo. Tienes que hacer varias cosas. En primer lugar, tienes que poner a Dios en medio de tu escasez. Tienes que poner a Dios en primer lugar. Elías aprovechó y vivió con ella unos 2 años, según la escritura. Ella hizo como Dios le había dicho, tal como la palabra del Señor le había anunciado por medio de Elías. No se agotó la harina ni de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Ese es el tercer lugar, Sarepta. ¿Y sabes qué significa Sarepta en hebreo? Significa refinería. ¿Qué estaba haciendo Dios en la vida de Elías? Estaba refinándolo, querido. Y algunos en este momento están en la refinería de Dios para que pueda ser usado poderosamente por Él. Hay algunas cosas que tienes que recordar en la refinería. Número 1, dar a Dios todo lo que tengo, incluso cuando más lo necesito. Ella no solamente dio un poco, lo dio todo. Dar a Dios todo lo que tengo, incluso más de lo que necesito. Ella necesitaba más harina y aceite. Y ella lo que le dio a Dios fue harina y aceite. Desde el punto de vista humano, nosotros debíamos decir, mujer, eres pobre, guarda tu aceite, guarda tu harina, no estás como para darlo. Hay un mito, ¿verdad?, que nos dice que a veces no podemos darnos el lujo de ser generosos. Y eso es falso. Siempre puedes darte el lujo de ser generoso, porque siempre puedes dar algo. En este caso, aunque fuera tu última comida. El punto es que cuando Dios te dice, quiero que des lo que tienes, es porque luego Él lo va a multiplicar y es una prueba de fe. ¿Se acuerdan la viuda que elogió Jesús? Le elogió porque dio todo cuando estaba dando en lugar de las limosnas del templo, ¿verdad? No es la misma cantidad, pero sí es la misma cantidad de sacrificio. Segundo, le doy a Dios de lo que no tengo o de lo que tengo poco. Todo aquello que casi no tenga, se lo doy a Dios. ¿Por qué? Porque es una prueba. Entiende bien, es una prueba. Lo que estoy tratando de enseñarte en este fin de semana es lo contrario a lo que el mundo te enseña. El mundo te dice, nos enseñan a regalar de lo que más tenemos. A ver, ya tienes 3 pares de zapatos, regala 1. A ver, ya tienes 5 camisas, regala 1. A ver, ya tienes 10 vestidos, regala 1. Pero que del poco tiempo, no, si del poco tiempo, del poco dinero, del poco de lo que tienes que dar, porque es una prueba de fe, porque viene primeramente el mandamiento, luego viene la promesa y luego viene el riesgo. Y número 3, no dar para recibir una bendición, sino damos para ser una bendición. Y eso es lo más maravilloso. ¿Qué tan generoso soy con lo que Dios me bendice? Cuando yo doy, no solamente Él me va a dar, sino va a convertir mi vida en bendición para los demás. Si yo quiero una bendición en mi vida, le doy al Señor, Él me va a dar más y voy a hacer bendición para más. Esto pasa con nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestras habilidades. No solamente Dios te recompensa, sino te usa, querido. Y déjame dejarte unas enseñanzas finales cuando vienen tiempos de escasez, que quiero que hagas tuyas en este último domingo del año y que puedas aplicarlas en el año que estamos por comenzar. Enseñanzas en medio de la escasez o de las recesiones. Número 1, Dios es todo lo que necesitas. No necesitas del gobierno, no necesitas de la economía, ni siquiera un trabajo. Si Dios quiere, puede darte la comida por medio de cuervos y Él puede hacerlo como Él quiera. Siempre será una oportunidad de mostrar el poder de Dios. 2, donde Dios te lleva, Él te provee. Si Dios te dice, Sarepta, vete ya, no lo dejes ir. Solo tienes que ir directamente a Sarepta. Y cuando Dios te lleva, Dios te va a proveer. Es una indicación que obedecer. 3, debes confiar en Dios, un día a la vez. Así lo enseñó Jesús. Baste cada día su propio afán. Y número 4, las promesas de Dios siempre dependerán de tu obediencia. Filipenses 4, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y como es una promesa de Dios y como Dios no miente, está seguro para ayudarte en cada necesidad que tengas. Estamos terminando este 2024
con la bendición, la provisión de Dios, los milagros de Dios, de manera como iglesia, de manera familiar, de manera matrimonial y de manera personal. Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno todo el tiempo. Estamos a empezar el 2025 y la gran pregunta es: ¿estarás confiando en Dios a la manera de Elías? Y aun cuando vengan tiempos soberanamente medidos por Dios de escasez, tú podrás decir: yo sé que tú nunca me dejarás y vas a suplir todo lo que yo necesite. Así como lo hizo con Elías. Estas grandes lecciones en estas 3 historias y estas grandes incidencias, te recuerdo una vez más que es Dios lo que te darás cuenta que necesitas cuando sea Dios lo único que tienes. Señor, que tu palabra bendita encuentre eco en el corazón de todos los que escuchamos tu palabra el día de hoy, no solamente para escucharla, sino para ponerla en práctica. Te bendecimos por lo bueno que eres y ponemos en tus manos las enseñanzas que hemos aprendido para integrarlas a nuestra vida y empezar un año sabiendo que tú nunca nos dejarás, nunca nos desampararás y vas a suplir cada una de nuestras necesidades, no solamente para dar, para recibir bendición, sino para que nuestra iglesia y nuestras familias y nuestra vida siga siendo de bendición para otros. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado este último domingo del año, en el nombre de Cristo el Señor, y todos decimos amén y amén. Que el Señor los bendiga.